Mientras ejércitos enteros se convertían en carne de cañón, las ciudadelas más poderosas de Europa se mantenían al margen, con un pase VIP para esquivar la guerra. Es la casta de los objetos intocables. ¿Por qué estructuras diseñadas para recibir el golpe principal hoy brillan como nuevas, sin una sola abolladura de combate en sus biografías? La versión oficial sobre las fortificaciones militares es pura escenografía para ingenuos. Los hechos golpean con fuerza. Cuanto más potente es el objeto, menos combatió. Königstein, Spandau, Chocha, gigantes con blindajes de 3 metros que en el apogeo de las masacres mundiales simplemente activaban el modo neutralidad o se rendían a la primera llamada. Se trata de un protocolo sistémico de supervivencia de las élites. Tanto los atacantes como los defensores lo sabían. Estos puntos eran Tierra Santa. Las ciudadelas no se proyectaron como escudos para el pueblo, sino como cajas fuertes ultraseguras. Mientras la carne de cañón se pudría en las trincheras, tras estos muros se conservaba lo que se valoraba por encima de millones de vidas: el tesoro, los archivos y el conocimiento peligroso. No son puntos militares, sino depósitos de activos, mientras el resto del mundo se convertía en cenizas. ¿Qué obligó a Hitler y a Napoleón a detenerse sumisamente ante los acantilados de Sajonia? Abriremos los archivos de Königstein y descubriremos para qué perforaron un pozo de 150 metros si nadie tuvo nunca la intención de asaltar la fortaleza. Muros de 42 metros en la cima de una montaña escarpada, 400 años de historia y 0 asaltos. Ante ustedes, Königstein, un objeto militar que tras 4 siglos de guerras totales en Europa no recibió ni un solo rasguño de una bala de cañón enemiga. Mientras Sajonia era despedazada, esta ciudadela permanecía en un silencio sepulcral. ¿Por qué las armadas de Napoleón y de Federico el Grande se detenían obedientemente al pie de esta roca como si hubieran chocado contra una barrera invisible? La historia oficial balbucea sobre la inexpugnabilidad, pero los hechos gritan otra cosa. En 1756, el ejército prusiano entró en Sajonia como un cuchillo en mantequilla. Los regimientos sajones capitularon justo al pie de Königstein. ¿Y la fortaleza? Simplemente declaró su neutralidad. En plena guerra, el objeto en el que se habían gastado presupuestos de décadas izó la bandera blanca del acuerdo previo. No fue defensa, fue un régimen de conservación. En 1756, 1813 e incluso en 1945, aquí no se traían proyectiles, sino oro, las colecciones de la Bóveda Verde y obras maestras de Rafael. Königstein funcionaba como una caja de seguridad bancaria blindada. En sus casamatas reposaban 120 millones de marcos de oro mientras los soldados fuera morían de hambre. Los muros no protegían al país, sino la base material de las élites, que debía sobrevivir bajo cualquier dueño. Y los atacantes lo sabían, rodeando obedientemente la caja fuerte. Pero ¿para qué necesita una caja fuerte para cuadros un pozo de 152 metros de profundidad, excavado en basalto durante 6 años consecutivos? Si nadie iba a asediar la fortaleza, ¿para quién extraían agua de semejante abismo? La respuesta no está en la sed de los soldados, sino en un gigantesco depósito de vino de 250 000 litros. 6 años picando basalto para un pozo de la profundidad de un edificio de 50 pisos. 152 metros hacia el interior de la roca a mano representan un gasto desorbitado. ¿Para qué convertir una fortaleza en una explotación minera si nadie tenía la intención de asaltarla? La respuesta sobre la preparación para el asedio es una mentira barata que se desmorona en cuanto echas un vistazo a las bodegas. Mientras los historiadores balbucean sobre guarniciones heroicas, las cifras gritan lujo. En 1725, en Königstein, se construyó un depósito de vino de 238.600 litros. Esta infraestructura no es para soldados, sino para la supervivencia autónoma de la cúpula del país. El pozo gigante y un mar de vino eran lo que el gobierno de Sajonia necesitaba para pasar años refugiado de la guerra en modo búnker de 5 estrellas. Königstein es un estado en reserva.
Mientras en los campos de batalla se redibujaban las fronteras, la élite esperaba el final en una zona de absoluta inviolabilidad. Es un arca de élite donde, bajo el amparo de los cañones, se conservaba el fondo de oro, mientras el pueblo pagaba con sus vidas las ambiciones de los reyes. Pero Königstein no solo guardaba vino. En sus celdas se aislaba a personas cuyos conocimientos podían hundir economías. ¿Qué tienen en común el creador de la porcelana y un teórico del anarquismo? Se convirtieron en depósitos de este banco. Y en Berlín, este escenario se repitió de forma aún más cruda. En Königstein se almacenaba oro y personas en diferentes plantas, y para los dueños de la fortaleza se trataba del mismo tipo de activo. Durante 400 años, más de 1000 prisioneros fueron preservados aquí, pero no encontrarás entre ellos a simples ladronzuelos. Entre estos muros se emparedaba a aquellos cuyas ideas o conocimientos eran más peligrosos que un ejército enemigo a las puertas. Oficialmente se le llama prisión estatal, pero de hecho es una caja fuerte para la propiedad intelectual. Aquí retuvieron al alquimista Johann Böttger hasta que, a punta de pistola, obtuvo la fórmula de la porcelana sajona, el oro blanco que enriqueció las arcas públicas. Aquí dejaron pudrirse a Mikhail Bakunin, el padre del anarquismo, y a August Bebel. La lógica es simple. Si el conocimiento no se puede comprar, debe ser aislado. La diferencia entre un lingote de oro en el sótano y un genio en una celda era solo una cuestión de niveles. Königstein funcionaba como un filtro operativo. Todo lo valioso hacia adentro, todo lo peligroso bajo llave. Mientras el mundo entero pensaba que la fortaleza protegía las fronteras, en realidad custodiaba las claves del dominio económico y político. Era un laboratorio de coacción, oculto tras la fachada de una roca inexpugnable. Pero si Königstein era solo una caja fuerte para valores, la ciudadela berlinesa de Spandau fue más allá. Allí, tras muros de 3,5 metros de espesor, no solo escondían oro, sino una tecnología de muerte masiva que el mundo no vería hasta décadas después. ¿Qué obligó al comandante a rendirse ante Napoleón sin disparar un solo tiro? ¿Para qué levantar muros de 3,5 metros de espesor si planeas izar la bandera blanca al ver al primer soldado enemigo? Spandau es una obra maestra de la ingeniería, capaz de soportar un bombardeo infernal. Sin embargo, en 1806 se rindió ante Napoleón sin disparar un solo tiro. ¿Cobardía? No, es parte de un protocolo cínico que se repetiría con precisión quirúrgica un siglo y medio después. Los historiadores balbucean sobre el pánico, pero el 1 de mayo de 1945, el comandante de Spandau volvió a capitular antes de que comenzara el asalto. Mientras Berlín era reducida a cenizas, la ciudadela permanecía intacta. ¿Por qué? Dentro de la Torre Julius, las tropas soviéticas no encontraron oro, sino los archivos del laboratorio de Schröder, las fórmulas del tabún y el sarín. Tras la fachada de un monumento arquitectónico, los nazis ocultaban tecnología de muerte masiva. La fortaleza se rendía sin luchar no por debilidad, sino para preservar su contenido. No era un fuerte, sino una incubadora de armas químicas que se pasaba de mano en mano como un testigo en una carrera de relevos. Los vencedores no necesitaban ruinas, sino recetas de asesinato listas para usar, y por eso los muros de Spandau fueron declarados intocables. Pero ¿por qué los nazis eligieron precisamente un antiguo fuerte y no un búnker secreto? El secreto no está en los cañones, sino en el milagro climático de los muros medievales. Resulta que los maestros del siglo XVI no construían contra las balas de cañón, sino contra el tiempo mismo. ¿Qué fue lo que conservaron entre estos muros? ¿Creen que unos muros de 3,5 metros sirven solo para protegerse de los proyectiles? Se equivocan. Los maestros del siglo XVI crearon una cúpula de estasis biológica. Dentro de la Torre Julius se mantiene durante todo el año un microclima ideal sin necesidad de un solo aparato. No es solo una fortificación, es un gigantesco refrigerador de piedra que trabaja contra las leyes del tiempo. Mientras Hitler construía búnkeres de hormigón, sus químicos ocupaban salones renacentistas. Los sótanos húmedos no son aptos para la síntesis del tabún y el sarín.
pero los muros de Spandau crean un amortiguador de temperatura perfecto. En 1936, bajo las narices del Berlín Olímpico, 300 científicos cocinaban en silencio una muerte neuroparalizante. El viejo castillo se convirtió en la pantalla ideal. ¿Quién sospecharía de un laboratorio dentro de un museo? Los muros garantizaban un aislamiento absoluto. Lo que ocurría dentro no se oía fuera, ni en el sentido literal ni en el político. Oro prusiano o gas nazi. El contenido cambiaba, pero la Torre Julius seguía siendo un lugar sagrado para cualquier régimen, preservando aquello que no se puede confiar al mundo ordinario. Pero si Spandau fue un proyecto del Estado, ¿por qué un magnate privado necesitó invertir millones en un castillo con 40 pasadizos secretos? En Polonia se alza un objeto que el ejército, en 1952, simplemente borró de los mapas. ¿Qué guarida de inteligencia enmascaraba un simple rey del tabaco? ¿Por qué invertir 5 millones de marcos de oro en un montón de piedras? En 1910, el magnate del tabaco Gutschow no contrató a un decorador, sino a un arquitecto militar para convertir el castillo de Chocha en un hormiguero de espías. Con ese dinero se construían fábricas, pero el magnate lo invirtió en 40 pasadizos secretos, la mayoría de los cuales siguen sin ser encontrados. Oficialmente es una residencia romántica, pero los hechos gritan espionaje. Bodo Ebhardt, el mejor especialista en fortificaciones de Alemania, diseñó el lugar de modo que alguien podía desaparecer de la biblioteca y aparecer en otra ala en cuestión de segundos. No fue el capricho de un rico, sino infraestructura operativa. No es casualidad que durante la guerra se instalara aquí la escuela de cifrado de la Abwehr. Chocha es un nodo de comunicaciones disfrazado de antigüedad. En 1952, el ejército polaco borró el lugar de todos los mapas del país. El monumento arquitectónico se convirtió en un agujero negro. Cuando el Estado gasta recursos en semejante ocultamiento, solo significa una cosa. Las funciones del objeto siguieron siendo las mismas, solo cambiaron los dueños. ¿Por qué en los sótanos de un castillo privado había una unidad de refrigeración industrial de principios de siglo? ¿El rey del tabaco enfriaba vino o muestras biológicas que no podían mostrarse ni siquiera a Hitler? La respuesta nos lleva a Austria, a un tesoro que incluso los nazis temieron abrir. ¿Por qué el ejército otomano, tras conquistar media Europa, evitaba con terror una roca en Austria? Fürstenstein no sobrevivió a ningún asalto. Los muros están intactos, los cañones callaron y las colecciones aumentaron mientras el mundo alrededor ardía. No fue suerte, sino una barrera psicológica que resultó ser más poderosa que cualquier proyectil. Oficialmente era una ciudadela para la defensa de fronteras. En la práctica, el banco blindado de la familia Esterházy. Mientras las guerras azotaban Europa, aquí se perfeccionaba el arte del camuflaje a través del espanto. En las salas se exhibían cocodrilos disecados y huesos de gigantes, creando un halo de peligroso misticismo. Fue el primer sistema de defensa sin contacto, convencer al enemigo de que dentro había algo con lo que era mejor no meterse. Y funcionó. En 1938, los nazis, que saqueaban a los aristócratas, por alguna razón olvidaron Fürstenstein. La residencia de la estirpe más rica permaneció intacta en pleno apogeo de las confiscaciones. Cuando saqueadores uniformados pasan de largo ante tal tesoro, no es casualidad. Los propietarios tenían una palanca de presión más fuerte que las divisiones de tanques. El secreto principal es el sistema de 2 llaves, sin las cuales el tesoro no puede abrirse. En el siglo XVII, alguien creó una protección contra una amenaza que no venía de fuera, sino de dentro. ¿Dónde está la segunda llave hoy? La respuesta reside en el extraño comportamiento de los vencedores, quienes en lugar de saquear, comenzaron a vigilar. Una fortaleza no es solo una caja fuerte para el oro, es una incubadora de tecnologías robadas. Si inventabas algo capaz de hundir el mercado mundial, tu dirección no sería una oficina de patentes, sino una casamata. En las ciudadelas se practicó durante siglos el saqueo estatal. Se conservaba a los genios entre piedras hasta que entregaban el secreto de producción que enriquecería a la corona. Un ejemplo claro es Johann Böttger.
En la década de 1700 lo encerraron en Königstein, exigiéndole que creara oro. Cuando la alquimia fracasó, lo obligaron durante años a deducir la fórmula de la porcelana china, el oro blanco, de aquella época. En las húmedas mazmorras se halló el secreto. Sajonia se enriqueció fabulosamente y Böttger simplemente murió en el anonimato, sin haber recuperado jamás la libertad. Es un enfoque sistémico. Las fortalezas desertoras servían como laboratorios de coacción. Si el conocimiento otorgaba un monopolio, no debía pertenecer al mundo, sino solo al dueño de los muros. Mientras el pueblo luchaba por banderas, en el silencio de las ciudadelas se extraía de los hombres la tecnología que permitía a las élites retener el poder durante siglos. Pero ¿por qué en todo el mundo, desde Rusia hasta América, estos laboratorios se construían bajo los mismos planos? Las llamamos fortalezas de traza italiana o fuertes estrella, pero ¿y si no se trata de un estilo arquitectónico, sino de un estándar de franquicia global erigido sobre las ruinas de algo mucho más antiguo? Desde Filipinas hasta Rusia, por todo el planeta se alzan miles de fortalezas construidas bajo un mismo diseño. Son los fuertes estrella. Los historiadores insisten en que fueron una respuesta al desarrollo de los cañones. Pero ¿por qué sus formas son matemáticamente idénticas en diferentes continentes? Parece que no es un estilo arquitectónico, sino un estándar único de un sistema de gestión global. La escala es asombrosa. En los siglos XVII y XVIII, alguien ejecutó un proyecto de magnitud planetaria, geometría fractal perfecta y sistemas hidrotécnicos complejísimos. Nos inculcan que esto lo construyeron personas con picos, pero la precisión de las líneas coincide hasta el milímetro en distintas partes del mundo. Estas estrellas se asemejan sospechosamente no a nudos defensivos, sino a objetos técnicos, acumuladores de energía o procesadores de control territorial. No las destruían. Durante las guerras sangrientas, la artillería esquivaba las estrellas. Era una estructura de red. Cada fuerte era un nodo de comunicación, un almacén y un banco. Quien poseía la red, poseía el mundo, independientemente de la bandera que colgara del ayuntamiento. Era una franquicia de seguridad para aquellos que están por encima de los estados. ¿Pero qué fue de las unidades de energía de estas estrellas? Los barrios gubernamentales y centros financieros modernos suelen estar situados exactamente donde antes se encontraban los rayos de estos gigantes de piedra. Hemos pasado de muros físicos a muros digitales, pero los principios no han cambiado. ¿Quién ocupa hoy los principales nodos del planeta? La era de las grandes fortalezas no ha terminado, simplemente se ha vuelto invisible. Los mismos principios de supervivencia autónoma que vimos en Königstein se han trasladado a servidores en la nube y búnkeres del día del juicio final. Seguimos pagando por la defensa, mientras las élites construyen muros que no las protegen de un enemigo externo, sino de nosotros. Los centros de datos y depósitos modernos son herederos directos de la Torre Julius. El Banco Mundial de Semillas en Svalbard o los centros de servidores en los fuertes suizos tienen esos mismos muros de metros de espesor, microclima y extraterritorialidad jurídica. Son las cajas fuertes para los activos de la nueva era. La información y el código genético. La Fortaleza 2.0 no necesita cañones. La protege su estatus de infraestructura crítica. Mientras se asusta al mundo con amenazas, tras esos muros se forma un mundo cerrado con sus propias reservas. Es la misma franquicia global de siempre. Nodos de una red donde los recursos permanecen intocables. Solo ha cambiado el portador del valor, de lingotes de oro a registros digitales. La historia de Königstein no es un relato sobre piedras, sino un manual de instrucciones para reconocer las zonas de seguridad de los elegidos. Siempre se nos instará a unirnos ante los muros, pero en una fortaleza de verdad nunca se previó un lugar para quienes la construyeron. La verdadera defensa es el conocimiento de las reglas del juego que llevan milenios jugando con nosotros. Hemos terminado el recorrido por las fortalezas desertoras, pero la conclusión principal es obvia. Estas piedras no son testigos mudos, sino operadores activos de la historia. Königstein, Spandau y Chocha demuestran que el sistema de seguridad mundial no se construyó para proteger a los pueblos,
sino para conservar los recursos de las élites en momentos en que el mundo se sumía en el caos. Los 10 nodos de nuestra matriz han conformado la imagen de un contrato global. La fortificación es la forma suprema de escapismo físico y jurídico. Mientras la crónica nos alimenta con hazañas, la arquitectura de los fuertes estrella susurra la verdad. Los dueños de estos objetos sabían que cualquier guerra termina en negociaciones, y es mejor llevarlas a cabo sentados sobre reservas intactas de oro y tecnología. Los bastiones digitales de hoy son solo una nueva iteración del viejo esquema. Durante siglos nos enseñaron a admirar la potencia de estos muros para que no preguntáramos: ¿por qué en momentos de catástrofe estos cañones callaron? Protegían el futuro de quienes encargaban la música, mientras el mundo pagaba las facturas con su sangre. La historia no es el texto de un manual, sino lo que está emparedado en los cimientos. Comprender la lógica de los muros intocables significa ver la estructura real del mundo. Cerramos el capítulo, pero seguimos observando cómo los viejos escenarios se reescriben en el lenguaje del código. La verdad siempre tiene forma de fortaleza, la cual se nos prohíbe asaltar.